Te voy a decir algo que va a joderle el día a más de uno. La felicidad es una estafa. Una mentira tan bien vendida que la compraste sin cuestionarla. Y ahora estás atrapado persiguiendo algo que nunca te va a dar lo que te prometieron. ¿Cuántos años de tu vida llevas buscando ser feliz? ¿Cuántas decisiones tomaste pensando que te iban a hacer feliz? ¿Cuántas veces te dijiste, cuando tenga esto voy a ser feliz, y después lo conseguiste y seguías igual? La felicidad no es una meta, es una distracción. Una distracción diseñada para mantenerte ocupado, para que no te hagas las preguntas reales, para que sigas corriendo en la rueda como un hámster pensando que vas a algún lado. Nietzsche lo vio con claridad brutal. Dijo, el hombre no aspira a la felicidad, solo el inglés lo hace. Lo dijo en joda, pero con veneno, porque entendió que la búsqueda de la felicidad es una trampa de la mediocridad. Los grandes, los que realmente construyeron algo que importó, no buscaban ser felices. Buscaban algo más profundo, algo más real, algo que justificara su existencia. Pero vos no. Vos seguís persiguiendo esa zanahoria que te pusieron adelante, esa promesa de que si hacés todo bien, si cumplís con las expectativas, si seguís el manual, vas a llegar a ese lugar mágico donde todo tiene sentido y el sufrimiento desaparece. No existe ese lugar. La felicidad es el opio del pueblo moderno. Te mantiene dormido. Te hace creer que hay un final feliz esperándote, que el sufrimiento es temporal, que todo va a estar bien, pero no va a estar bien, no de la forma que te prometieron. Y mientras perseguís la felicidad, estás desperdiciando tu vida buscando algo que no existe, en vez de construir algo que importe. La felicidad se convirtió en un negocio, en el negocio más rentable del mundo. Libros de autoayuda, coaches motivacionales, cursos de mindfulness, retiros espirituales, aplicaciones de meditación, terapias alternativas, todo vendiendo la misma promesa. Podés ser feliz. Solo tenés que seguir estos pasos. Mentira. No podés ser feliz de forma permanente porque tu cerebro no está diseñado para eso. Y si lo estuviera, te morirías. Porque la insatisfacción es lo que te mantiene vivo. Es lo que te hace buscar, moverte, cambiar. Pero nadie te dice eso. Porque no se vende. Lo que se vende es la fantasía, la idea de que hay una fórmula, de que si haces todo bien vas a llegar, y vos te la creíste. Compraste el libro, hiciste el curso, probaste la dieta, intentaste la meditación, y por un momento tal vez funcionó. Tal vez sentiste algo, un pico, una euforia momentánea, pero después volviste al punto cero. Porque siempre volvés al punto cero. Y en vez de cuestionar la premisa, en vez de preguntarte si tal vez la felicidad no es lo que te dijeron que era, seguiste buscando. Compraste el siguiente libro. Probaste la siguiente técnica. Seguiste persiguiendo el fantasma. Schopenhauer lo entendió. Dijo que la felicidad es siempre negativa, nunca positiva. Que lo que llamamos felicidad es solo la ausencia temporal de sufrimiento. No es un estado en sí mismo, es un vacío momentáneo del dolor. Cuando comes después de tener hambre, no es felicidad, es alivio del hambre. Cuando descansas después de estar cansado, no es felicidad, es alivio del cansancio. Cuando conseguís lo que querías, no es felicidad, es alivio de no tenerlo. Pero te vendieron la idea de que la felicidad es algo que podés agarrar y quedarte con eso, como un objeto, como un logro. No funciona así, y la industria de la felicidad lo sabe. Por eso nunca te dicen la verdad, porque si te dijeran la verdad, si te dijeran que la felicidad es un estado pasajero que no podés controlar, no te podrían vender nada. Así que te venden esperanza,
Te venden la ilusión de control. Te venden la idea de que si haces todo bien, si seguís sus pasos, vas a conseguir lo que nunca nadie consiguió. Felicidad permanente. Y vos seguís pagando. Seguís comprando. Seguís buscando. Mientras tanto, tu vida pasa. Y no estás construyendo nada real. Solo estás persiguiendo una distracción. Porque esa es la función de la felicidad en el sistema moderno. Mantenerte ocupado. Mantenerte persiguiendo. Mantenerte consumiendo. Si estás ocupado buscando ser feliz, no estás cuestionando el sistema. No estás preguntándote si realmente querés lo que te dijeron que tenías que querer. No estás construyendo una vida propia. Estás siguiendo el manual. Y el manual dice, busca ser feliz. Y mientras lo haces, seguí trabajando, seguí comprando, seguí adaptándote. Porque una persona que persigue la felicidad es una persona domesticada. Una persona que acepta las reglas del juego. Una persona que no es una amenaza, pero una persona que abandona la búsqueda de la felicidad, que se pregunta qué es lo que realmente importa, que construye algo desde el dolor en vez de huir de él. Esa persona es peligrosa, porque esa persona ya no se deja controlar con promesas vacías. Entonces, ¿qué queda? Si la felicidad es una distracción, ¿qué se supone que tenés que buscar? Viktor Frankl lo respondió en Auschwitz. En el peor lugar imaginable, rodeado de muerte y sufrimiento, encontró algo que los nazis no le podían quitar. Sentido. No felicidad. Sentido. Frankl vio morir a gente que tenía todo para sobrevivir, y vio sobrevivir a gente que no tenía nada. Y la diferencia no era la fuerza física, era el sentido. Los que tenían una razón para vivir, un porqué, podían soportar cualquier cómo. Podían soportar el hambre, el frío, la humillación, el dolor, porque había algo más grande que ellos mismos, que los mantenía vivos. Los que no tenían esa razón, por más fuertes que fueran, se rendían, se dejaban morir, porque sin sentido, el sufrimiento es insoportable. Y acá está lo que Frankl entendió y lo que la mayoría nunca va a entender. El sentido no se encuentra en la felicidad, se encuentra en el sufrimiento, no a pesar del sufrimiento, a través del sufrimiento. Porque es el sufrimiento lo que te obliga a preguntarte, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué vale la pena? ¿Qué estoy construyendo? Y esas preguntas incómodas, brutales, dolorosas, son las que te llevan a algo real. Nietzsche lo dijo. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. No dijo nada sobre ser feliz. Dijo algo sobre soportar, sobre seguir adelante, sobre tener una razón. Y esa razón no te la da un libro de autoayuda. No te la da un coach, no te la da una aplicación, te la da el encuentro brutal contigo mismo. El momento en el que dejas de huir, el momento en el que te sentás con el dolor y le preguntas, ¿qué me estás tratando de enseñar? Porque el dolor es un maestro, el mejor maestro que vas a tener, pero nadie quiere escucharlo, porque es incómodo. Porque no se parece a las frases motivacionales de Instagram. El dolor te dice, estás viviendo mal, estás persiguiendo cosas que no importan, estás traicionándote, estás desperdiciando tu tiempo. Y en vez de escuchar, en vez de cambiar, buscas ser feliz, buscas una distracción, algo que te haga olvidar el dolor por un rato. Pero el dolor vuelve. Siempre vuelve, porque no es el enemigo, es la señal. Y si seguís ignorando la señal, la vida te va a seguir golpeando hasta que no tengas más opción que escuchar. Camus escribió sobre Sísifo.
el tipo condenado a empujar una piedra montaña arriba para que vuelva a caer, una y otra vez, sin fin, sin recompensa, y dijo que hay que imaginar a Sísifo feliz, pero no feliz en el sentido de alegría, feliz en el sentido de aceptación, feliz porque encontró sentido en el absurdo, porque dejó de buscar un final diferente y abrazó el proceso. Esa es la clave, no buscar la felicidad al final del camino, sino encontrar sentido en el camino mismo, en el esfuerzo, en la lucha, en la construcción, no porque sea placentero, sino porque es tuyo, porque es real, porque es lo único que te va a quedar cuando todo termine. Y cuando entendés eso, cuando dejas de perseguir la felicidad y empezás a construir sentido, algo cambia. No te volvés más feliz, te volvés más fuerte, más sólido, más real, porque ya no dependés de estados emocionales pasajeros, ya no estás a merced del siguiente pico de dopamina, ya no estás esperando que algo externo te complete. Estás construyendo algo desde adentro, algo que nadie te puede quitar. Y acá está la parte más jodida, la que nadie quiere escuchar. La felicidad no solo es una distracción, es una trampa diseñada para mantenerte cómodo. Porque la búsqueda de la felicidad siempre te lleva al mismo lugar, la comodidad. Y la comodidad es la muerte del crecimiento. Pensá en todas las decisiones que tomaste buscando ser feliz. ¿A dónde te llevaron? A elegir lo fácil, lo seguro, lo predecible. A quedarte en el trabajo que odias porque paga bien. A seguir en la relación que no te llena porque es cómodo. A no perseguir tus ideas porque fracasar duele. La felicidad te dice: no te arriesgues, no sufras, no te incomodes, quédate donde estás. Y así te quedas atrapado, vivo pero no viviendo, existiendo pero no creciendo. Porque el crecimiento siempre, siempre, siempre viene del dolor. No hay crecimiento sin incomodidad, no hay transformación sin sufrimiento. Y la búsqueda de la felicidad te hace huir del sufrimiento, te hace buscar la salida fácil, te hace conformarte con menos de lo que podrías ser. Nietzsche habló del último hombre, el hombre que ya no aspira a nada, que solo busca comodidad, que vive sin propósito, sin desafío, sin lucha. Y ese es el resultado de perseguir la felicidad. Te convertís en el último hombre, en alguien que ya no construye nada, que solo busca no sufrir. Pero los grandes, los que realmente importaron, no eran cómodos, eran obsesivos, eran neuróticos, sufrían, se torturaban, se exigían más de lo humanamente posible. ¿Eran felices? No. La mayoría eran miserables. Pero construyeron algo, dejaron algo, vivieron de una forma que importó. ¿Y vos, qué estás construyendo? ¿O solo estás buscando ser feliz? Porque si estás buscando ser feliz, ya perdiste. Porque la felicidad no construye nada, solo consume. Consume tu tiempo, tu energía, tu potencial. Y al final de tu vida, cuando mires atrás, ¿qué vas a ver? ¿Momentos de felicidad pasajera? ¿O algo que construiste? ¿Algo que valió la pena? ¿Algo que justificó tu existencia? La felicidad no justifica nada. Es una sensación, un estado químico, un pico momentáneo que se evapora. Pero el sentido, la construcción, el legado, eso queda, eso importa, eso es lo único que realmente vale. Y para construir eso tenés que dejar de perseguir la felicidad, tenés que abrazar el dolor, tenés que hacerlo difícil, porque lo difícil es lo que transforma. Lo fácil solo mantiene el status quo.
¿Sabes qué pasa cuando dejas de perseguir la felicidad? Cuando realmente la soltás y aceptás que no va a llegar. Libertad. Libertad de hacer lo que realmente importa sin esperar recompensas emocionales. Libertad de sufrir sin sentir que estás haciendo algo mal. Libertad de construir sin necesitar validación. Porque mientras perseguís la felicidad, estás atado. Atado a expectativas. Atado a resultados. Atado a la aprobación externa. Cada decisión que tomas está contaminada por la pregunta: ¿esto me va a hacer feliz? Y esa pregunta es una cárcel, porque te limita, te hace elegir lo seguro, te hace depender de factores que no podés controlar. Pero cuando soltás esa pregunta, cuando la reemplazás por otra, todo cambia. La nueva pregunta es: ¿esto tiene sentido? ¿Esto vale la pena? ¿Esto es lo que quiero construir? Y esa pregunta te libera, porque podés responderla sin depender de cómo te vas a sentir después, sin depender de si va a funcionar, sin depender de si otros lo van a aprobar. Solo dependés de vos, de tu criterio, de tu sentido. Y eso, amigo, es poder real. Sartre lo dijo. Estamos condenados a ser libres, y esa libertad da vértigo, porque significa que no hay excusas, pero también significa que podés elegir, realmente elegir, no en base a buscar placer o evitar dolor, sino en base a lo que tiene sentido para vos. Y cuando haces eso, cuando vivís desde ese lugar, algo extraño pasa. No te volvés más feliz, pero te volvés más sólido, más entero, más real, porque ya no estás fragmentado, ya no estás dividido entre lo que querés y lo que crees que deberías querer. Estás alineado, y esa alineación, aunque no es felicidad, es algo mejor, es paz. No la paz de no tener problemas, sino la paz de saber que estás haciendo lo que tenés que hacer. Y eso no te lo puede dar ningún libro de autoayuda. Eso solo lo conseguís cuando dejás de buscar y empezás a construir. Así que acá está la verdad final, la que nadie te va a decir porque no se vende. La felicidad es una distracción, una mentira hermosa diseñada para mantenerte corriendo en una rueda que no va a ningún lado. Y mientras corres, mientras perseguís ese fantasma, tu vida pasa. Y no estás construyendo nada. Solo estás consumiendo, esperando, postergando, esperando a ser feliz para empezar a vivir de verdad. Pero la verdad es que nunca vas a ser feliz de la forma que te prometieron. Y si seguís esperando, vas a despertar un día con 60 años preguntándote dónde se fue tu vida. La respuesta va a ser: se fue buscando algo que no existía. Así que deja de buscar, deja de perseguir, deja de esperar y empieza a construir. Ahora, con lo que tenés, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, porque eso es lo único real, eso es lo único que importa. No la felicidad, el sentido. Y el sentido no se encuentra, se construye con tus manos, con tu tiempo, con tu vida. Acá va el reto. Esta semana, hace una sola cosa que tenga sentido para vos, no que te vaya a hacer feliz, que tenga sentido. Puede ser terminar algo que venís postergando, puede ser empezar algo que te da miedo, puede ser tener una conversación difícil, puede ser soltar algo que ya no sirve, lo que sea, pero que sea real, que sea tuyo, que sea parte de lo que querés construir. Y cuando lo hagas, observa cómo no te hace feliz, observa cómo tal vez hasta duela, pero también observa cómo te hace sentir más sólido,
más entero, más vivo. Porque eso es lo que buscas, no felicidad, vida real. Y la vida real duele, pero también construye. Y al final, eso es lo único que queda. No momentos de felicidad pasajera, sino lo que construiste en medio del dolor. Y eso, amigo, eso sí vale la pena.